Bueno, lo primero que tendría que decir es que esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia constituye un paso más en una escalada antidemocrática orientada a restringir el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos. No obstante, es una decisión que en cierto modo lo que hace es legalizar una situación de hecho ya existente. Como ustedes pueden haberse dado cuenta, cada vez que las fuerzas opositoras del país convocan movilizaciones para el Consejo Nacional Electoral aquí en Caracas, el alcalde de Libertador, el señor Jorge Rodríguez, que se ha erigido en una suerte de dictador de la ciudad, que ha convertido la ciudad en un coto cerrado, en un gueto, pues de alguna manera lo impide, señala la imposibilidad de que las fuerzas opositoras manifiesten frente al Consejo Nacional Electoral, inventa una contramarcha, inventa una feria, o simplemente dice con el mayor de los descaros que no es posible ejercer este derecho. De manera que lo que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia no es más que legalizando esa aptitud. A una cosa igual o similar ocurre en el resto de las delegaciones regionales del CNE en todo el país, pero pienso por otra parte que en las circunstancias del país y de acuerdo a lo que ha sido la determinación expresada por el pueblo venezolano, creo que todas esas medidas se hacen con la intención de amedrentar y de restringir derechos contra un pueblo que ha expresado una determinación muy clara de ejercerlos, de reivindicarlos en la calle de manera pacífica, ciertamente, de manera democrática, ciertamente, pero de manera muy firme, con una gran determinación, tal como se demostró la semana pasada, cuando hubo dos detalles en exceso importantes que debemos destacar de la jornada del miércoles de la semana pasada. Uno, el hecho de que la protesta se escenificó en jurisdicción del municipio Libertador, a pesar de la prohibición establecida por el alcalde Jorge Rodríguez. En segundo lugar, se llevó adelante muy a pesar del estado de excepción que ha sido declarado en el país, de tal forma que podemos decir que la gente por la vía de los hechos está desafiando esas restricciones sin que ello signifique promover la violencia o ponerse al margen de la ley. Estos anuncios también que hay en el ambiente, que el Poder Ejecutivo, por la vía del Poder Judicial, podrían desaparecer, eliminar la Asamblea Nacional. ¿Qué tienen preparado el bloque de los partidos políticos, el bloque de la Mesa de la Unidad? Que el gobierno está ladrando duro para ocultar su debilidad. Pienso que el gobierno está en una situación de extrema debilidad en este momento, está perdiendo la batalla en el escenario internacional, en el terreno de la economía no hay ninguna duda que ha sido desbordado por la crisis, ha perdido el respaldo popular y su impopularidad solo se asemeja al peor momento del segundo gobierno de Caldera, cuando bajó al 17% de respaldo popular. Incluso en las Fuerzas Armadas, las declaraciones más recientes de Rodríguez Torres y de Cliver Alcalá demuestran claramente que ni siquiera tiene el respaldo unánime de las Fuerzas Armadas, y cuando digo las Fuerzas Armadas me refiero a la corriente militar del chavismo, de tal manera que el gobierno de Maduro es un gobierno sumamente débil, un gobierno desbordado por la crisis y un gobierno que en consecuencia apela al control que tiene sobre las instituciones del poder público para tratar de tapar el sol con un dedo, para tratar de contener lo que es incontenible, que es una demanda de cambio que ya se ha convertido en clamor nacional y que difícilmente podrá sortearla. El gobierno puede intentar, en efecto, clausurar la Asamblea Nacional. ¿De dónde se pudiera sostener jurídicamente para eliminarla? ¿A través de qué vía? ¿A través de qué institución decir, bueno, anunciar que elimina la Asamblea Nacional? Vamos a empezar por señalar lo siguiente. Ajá. El gobierno ha venido ejecutando un conjunto de medidas que son absolutamente inconstitucionales e ilegales, ¿ok? Que son medidas que en última instancia son revestidas de cierta pseudo legalidad por la labor de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Dijo en
en un acto público la doctora Blanca Rosa Mármol de León una frase que es contundente y que ilustra muy bien la situación. Ella dijo lo siguiente: no hay constitución, lo que hay es sala constitucional, y la sala constitucional se encarga de interpretar a capricho la constitución y de adecuarla a los intereses y a los dictámenes de Miraflores. De eso se trata, no hay asideros legales para clausurar la Asamblea Nacional, no existe. Sin embargo, bueno, el Tribunal Supremo va construyendo un expediente a partir de la sucesión de medidas que está tomando, a través de las cuales declara inconstitucional o ilegal esta ley, aquella resolución, la otra, el reglamento interior y de debate, esta sucesión de cosas, para luego inventar la especie de que contumazmente la Asamblea Nacional se ha puesto al margen de la Constitución y que en consecuencia debe procederse, pero la única manera que tiene para hacerlo es como lo hizo Monagas, es con tanques, es con ejércitos, con Fuerza Armada, la única manera que tendría para hacerlo, no hay otra, y eso sería precipitar una crisis política que de impredecibles consecuencias, pero que al final, en última instancia, tiene que tener una salida política y una salida constitucional. Sí, pero de tal manera que no busquemos ni nos esforcemos mucho por tratar de conseguirle constitucionalidad o legalidad a esta pretensión del gobierno. Dudo, sin embargo, que pueda ejecutarla, pero no hay ninguna razón para sorprenderse si lo hace. Si lo hace, precipita una crisis de poder que sin duda alguna puede ser el anticipo de la salida del propio Maduro del ejercicio de la presidencia de la República. Bien, usted ha tocado la Fuerza Armada. ¿Con quién está la Fuerza Armada? ¿Es monolítica? ¿Está fracturada? ¿Y este ejercicio? Este ejercicio que fue catalogado a nivel nacional como Independencia 2016, vimos desplegados acá en Nueva Esparta, donde estamos nosotros, en 2 municipios, y vimos muchos funcionarios de la Guardia Nacional. ¿Esto a qué se debería en estos momentos, luego de una semana, cuando el presidente decretó un estado de excepción y emergencia económica? Le digo sobre el ejercicio, los ejercicios militares, les digo 2 cosas para luego responder a la última pregunta. En primer lugar, estos ejercicios militares son un intento de mostrar fuerza para intimidar, para chantajear, para sembrar terror, miedo y disuadir a la población que frente al descontento viene expresando de distintas maneras su malestar y su deseo de que las cosas cambien. Es por una parte un esfuerzo inútil de amedrentar y de asustar a la gente, por otro lado un nuevo derroche innecesario de recursos, 1.000 millonarios que se gastan allí y que deberían ser invertidos en la atención de los urgentes problemas que padece el país. ¿Con quién está la Fuerza Armada Nacional? La Fuerza Armada Nacional es básicamente una institución de carácter democrático, de actitud constitucional e institucional, constituida por seres humanos de carne y hueso, por venezolanos como tú, como yo, como todos, cuyos hijos van a la universidad, cuyos hijos le roban el celular o por robarle el celular son asesinados, cuyos efectivos cuando salen de Franco les piden que se quiten el uniforme y anden de civil porque en esta guerra que se ha desatado entre el gobierno y las bandas criminales, todos los ciudadanos de uniforme son objetivos militares de las bandas criminales, en fin, de la gente que padece la escasez de los productos de la dieta básica, de la gente que vive el drama de la salud pública, de la gente que vive el drama de la inseguridad de los servicios públicos, de tal manera que es una institución sensibilizada por lo que ocurre e interesada en que se produzca una solución democrática y constitucional al país. Existe allí una corriente que ha sido asociada al chavismo, cuyos voceros principales han sido recientemente el exministro Rodríguez Torres y el mayor general retirado
Alcalá Cordones, que han hablado claramente, ellos han reivindicado su condición de chavista, pero han dicho que no madurista, han dicho que el referéndum revocatorio no es una opción, sino una obligación constitucional, y han dicho que si este revocatorio se convoca, ellos votarían por la revocatoria del mandato del presidente de la República. Han dicho una cosa todavía más importante, sí, que es que el país necesita una válvula de escape a las tensiones sociales acumuladas, sí, para que estas tensiones sociales drenen, fluyan por canales constitucionales, democráticos, pacíficos y electorales, y no se convierte este país en lo que se ha ido convirtiendo cada vez en una bomba de tiempo que amenaza con llevarnos por el derrotero de la violencia en situaciones en las que nosotros todos los días vemos en algún rincón del país que se producen hechos de violencia, con actos de violencia, con actos de saqueo, etcétera, etcétera, que es la resultante de esa acumulación de tensiones sociales frente al cual el gobierno actúa con una tremenda irresponsabilidad, apostando a las soluciones violentas cuando debería abrir las compuertas para que estas tensiones sociales fluyan, para que las corrientes de cambio fluyan y para que sea en última instancia el soberano que siempre reivindicaron ellos, el pueblo, el que tenga en su mano la decisión, o sea, que se consulte al pueblo en relación no solo con la suerte del actual gobierno, sino con la propia suerte del país. Rafael, pero en diferentes oportunidades el mismo presidente y los mismos personeros del PSUV han dicho que ellos no, el revocatorio no va, y ellos han insistido en esto. Lo sabemos, pero una cosa dice el burro y otra que lo está arriando. O sea, mientras ellos dicen eso, las fuerzas democráticas insistimos, ¿verdad?, en presionar para que se active este mecanismo. Denunciamos a la comunidad nacional e internacional las maniobras y tácticas y la joya que se le realiza, y demandamos pues que haya celeridad para la resolución de este problema. El objetivo mismo de la marcha del día miércoles, que ha convocado el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, se vincula con este asunto. Por una parte, seguir expresando en la calle de forma cívica y democrática la voluntad de los venezolanos de activar este mecanismo constitucional para buscarle una salida a la crisis del país, en consecuencia demandar celeridad por parte del CNE, y en segundo término decirle al Tribunal Supremo de Justicia que se ha erigido en un suprapoder por encima de la Asamblea Nacional y de la voluntad del pueblo, que las fuerzas democráticas estamos en la mejor disposición de enfrentar todas las medidas antidemocráticas, anticonstitucionales e ilegales que ellos vienen desarrollando para tratar de impedir lo que ya no pueden impedir, porque no pueden seguir tapando el sol con un dedo. El presidente Maduro ya ni siquiera gobierna el país. El presidente Maduro lo que hace es maniobrar para sostenerse del poder mientras la inercia de la crisis nos lleva hacia un precipicio. El presidente Maduro solo se defiende, ya no gobierna porque la crisis lo ha desbordado en todos los terrenos, no tiene capacidad para resolver los problemas del país, se ha convertido no solo en la causa de la crisis, sino también en el principal obstáculo para su superación, y es necesario, en consecuencia, que se aparte, que su contribución patriótica sea apartarse del ejercicio de la presidencia para que dé paso a la constitución de un gobierno de unidad nacional que acometa un programa de cambio de rumbo, un programa de emergencia para atender los graves problemas que vive la nación. Conversamos con el secretario general nacional de Vanguardia Popular, Rafael Venegas. Ha venido a Venezuela el expresidente de España, el señor Zapatero, el de República Dominicana, y también Torrijos, expresidente de Panamá. Está sobre la mesa otra vez planteado el tema del diálogo. Ya María Corina Machado dice que el diálogo lo que le da chance y oxígeno al gobierno prácticamente, y hemos visto algunas posiciones dentro de la mesa de la unidad que el diálogo sea para poner fecha al revocatorio. Primero, la posición de Vanguardia. Nosotros celebramos todas las iniciativas que se desarrollen tendientes a buscar una solución pacífica a esta crisis y a evitar que ella drene por el despeñadero de la violencia. En ese sentido, nosotros damos la bienvenida
a todos los órganos de la comunidad internacional, instituciones o individualidades que tengan a bien interponer sus buenos oficios en esta dirección. Segundo, el hecho de que se abra la posibilidad de instalar una mesa de conversaciones para buscar salida a la crisis no debe desmontar para nada la iniciativa del revocatorio y la política de movilización de calle. Ambas cosas deben desarrollarse en forma simultánea. Allí, nuevamente, a Dios rogando y con el mazo dando. Mientras dialogamos para buscar soluciones a los problemas del país, reivindicamos en la calle un derecho democrático y llevamos a esa mesa de conversaciones el reclamo de que SNE actúe en correspondencia con el mandato constitucional y facilite la posibilidad de la consulta popular que se está haciendo, de manera que no son cosas de ningún modo excluyentes, ni es excluyente continuar con las iniciativas tendientes a la activación del revocatorio, ni es excluyente con la política de movilización popular pacífica y democrática. En tercer lugar, que otro planteamiento debe ser central en esa discusión, la propuesta que ha señalado el gobernador Capriles. Vamos a sentarnos en la mesa para viabilizar el revocatorio. Si ellos dicen que el revocatorio no es viable, digan entonces cuál es otra salida. Nosotros tenemos esta propuesta, el revocatorio es una iniciativa no solamente de rango constitucional, sino que coloca en manos del pueblo el protagonismo por dos razones. Primero, porque es la solicitud del 20% del reto, o sea, más de 4 millones de ciudadanos la que lo activaría. Y en segundo lugar, porque una vez realizado el revocatorio, será el veredicto de la mayoría el que determinará la suerte de Maduro y, de cierto modo, la suerte del país. Más democrático que este mecanismo no existe, es el que tendríamos que llevar a la mesa de conversaciones. Sabemos que el gobierno se va a poner a eso y, bueno, si quiere diálogo, entonces proponga otro mecanismo. No existe otro mecanismo, o al menos no existe una posibilidad de resolver la crisis del país sobre la tesis de la permanencia de este sector que hoy gobierna, manteniéndose en el control del Ejecutivo Nacional y de las instituciones del poder público venezolano. Bueno, muchísimas gracias, Rafael Venegas, secretario general nacional del Partido Vanguardia Popular, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes.